por este lado me acompañan. Saludamos al doctor Marcelo Ríos, que está con nosotros. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bueno, todos preocupados en el ámbito de la salud porque nuevamente escuchamos la situación de esta patología como es la meningitis, ¿no? Ahora, para brindar más luces, mayor información a los padres de familia que presten atención ante los síntomas y las causas, me quedo con lo último que decíamos. Lo primordial es detectar la causa que llevó a tener un cuadro de meningitis en un menor. Lo más principal es que todos los cuadros de fiebre, donde evidentemente va pasando a llanto exagerado y que empiece a haber problemas neurológicos, que es lo que decimos nosotros, muy común, por ejemplo, los niños que empiezan a tener las convulsiones o los niños que empiezan con problemas de rigidez de cuello, que es el signo característico en la meningitis. Entonces es lo que nos tiene que llevar a los padres a preocuparnos de llevar a los niños o las niñas a que hagan la consulta o el control. Evidentemente ahora, antes de esto, uno de los temas más importantes y que lamentablemente sigue siendo una situación contraria a la salud es el tema de la vacunación, que es gratuita en el país, que nos va a ayudar a disminuir en sobremasía los casos. A nivel Latinoamérica, 2 de cada 100.000 habitantes llegan a tener un caso de meningitis. Entonces, no es que sea elevado, no es que sea realmente que estamos en una situación de emergencia o alarma, pero nos preocupa a todos, porque un caso de meningitis, si así fuera este caso, porque aún no hay resultado, si así fuera el caso, lamentablemente nos altera porque nuestro sistema de salud, que ya está colapsado, requiere tener las condiciones para poder, ¿no es cierto?, albergar de forma adecuada y evitar incluso un problema de contaminación con los demás pacientes. Ahora, en este pacientito, en las últimas horas que se ha dado a conocer su cuadro clínico, que en efectivo es una situación de que está intubado, está en estado crítico, ¿por qué es que se llegó hasta este punto? ¿Por qué no se pudo detectar a tiempo? ¿Por qué no un control médico anticipado? Bueno, recordemos, y lo vuelvo a repetir, de ser entendido de que es un caso de meningitis, entonces en ese momento hay que entender de que el periodo de incubación y el periodo de latencia en el que tenemos la enfermedad va a diferir dependiendo de cuál es la bacteria o el virus que generó esto. Por lo general... Esto es lo primero que hay que detectar, ¿no? Claro que sí, o sea, lo más común, la bacteria que más causa justamente para la meningitis en esta edad, tenemos la Neisseria meningitis, el meningococo, que es el que le llamamos, y el segundo causante es el Haemophilus influenzae o el estreptococo. Pero el tema está en que lograr entender qué pasó allá, ¿no es cierto? Es la información que aún no hay, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasó allá? ¿Qué tiempo pasó en que el niño estaba con esta patología, que estaba con fiebre? Porque lamentablemente al inicio puede ser confundido con cualquier resfrío, con cualquier amigdalitis. Y a ese punto queremos llegar, porque cuando un menor, un chico se enferma, claro, los papás tienden a automedicar, tienden a darle los medicamentos a los chicos, pero este no es el camino, no es que se trate de un resfrío común. ¿La meningitis puede ser confundida con otra enfermedad? Al inicio, claro que sí. Y con muchos tipos de enfermedades. No nos olvidemos que estamos hablando de llegar a la inflamación de aquellas membranas que recubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Pero existen ya síntomas que debo yo sospechar. Insisto, el llanto, ¿cierto? La fiebre, alteraciones algunas neurológicas como que dejo de comer, dejo de prestar atención o tengo somnolencia. La rigidez en el cuello que hacía referencia. La rigidez en el cuello, que es el síntoma, el signo más común, el que nos lleva a orientarnos al diagnóstico, pero lamentablemente la rigidez requiere de una técnica que la realiza solamente el profesional de salud. Bien. Por eso es que es importante no dar por sentado de que cualquier fiebre simplemente es un resfrío. Otro dato importante cuando son menores es cuando hay un abombamiento aquí en la fontanela, que es la membranita que tienen los niños recién nacidos hasta los 28 días, que uno lo siente que se hunde, ¿no es cierto? También el abombamiento de esto nos está mostrando la posibilidad de la inflamación de las meninges. Luego de eso, el tema del vómito, que donde empieza a ser demasiado exagerado, un vómito en proyectiles, llamamos, un vómito explosivo, son síntomas y signos que tienen que llevarnos a sospechar y no quedarnos, ¿no es cierto?, la automedicación, sino salir inmediatamente a la búsqueda del diagnóstico. ¿La meningitis ataca principalmente a los niños, doctor? Principalmente a los menores, ¿no? A los menores de 2 años, va ascendiendo, disminuye la casuística a los de 5 años, pero también los hay en adolescentes, porque va a depender justamente, hay un gran problema. El problema es que estas bacterias y virus vuelven portadores a muchas personas. Todas las personas que llegan a tener meningococos o si no, el Haemophilus influenzae, no requiere de que inmediatamente va a enfermar. Pueden ellos ser portadores, pueden estar en la faringe y lamentablemente hay muchas personas, sobre todo adolescentes y jóvenes,
que pueden encargarse de transmitir a otros. Un paciente detectado con meningitis, ¿a cuántas personas puede contagiar? ¿Qué tan transmisible es? Imagínese la cantidad de personas con las que tenga contacto, pero contacto cercano, ¿no? Ya. Y por lo general, por ejemplo, internacionalmente te dice, cuando vas a hacer el control del foco, cuando tenés un caso en una familia, Ya. haces la investigación de justamente durante la última semana con cuántas personas estuvo en la proximidad, con cuántas personas estuvo mucho más cerca de lo que estamos conversando. ¿Por qué? Porque si están ubicados en la parte de la faringe, entonces el virus o la bacteria va a salir Claro. junto con las gotas de saliva en la manera que habla, si estornuda. Mucho riesgo de contagio. Claro, Ahora, dormir con una persona, ¿no es cierto? En caso de las familias que viven así en hacinamiento, hermanitos con hermanitos y duermen en la misma cama, aumenta, ¿no es cierto?, la susceptibilidad del contagio. en base a su experiencia, doctor, y para ir finalizando la entrevista puntualmente, ¿qué recomendaciones le puede brindar a las familias y a los padres de familia para que estén atentos ante cualquier síntoma? Primero que nada, la vacunación, ¿no? Es una responsabilidad, no solamente es un deber, es una obligación que se tiene en el aspecto de la salud pública. La vacunación a todos nuestros niños y niñas en las edades que les corresponden, en este caso la pentavalente. 2, cuando tenemos un niño o una niña en casa que empieza con síntomas de resfrío, ya la vemos rara, lo vemos distante, que no tiene apetito hoy día, empieza con dolor de cabeza, es el momento en el que tengo que considerar que mi niño o mi niña está enfermo. Y debo, lamentablemente, por la cantidad de casos que vemos por COVID, por influenza, por meningitis, por muchos otros, hacer una especie de aislamiento domiciliario. Es decir, simplemente le pongo un barbijo en lo posible o evito estar muy cerca de las personas para evitar justamente ayudar a la transmisión, ¿no? El lavado de las manos es súper importante. ¿De quién? No del que está enfermo solamente, de las personas que estamos sanas, que estamos en la calle expuestos a todo y que llegamos a casa, ¿no es cierto?, a atender a nuestros niños pequeños, a atender a nuestros adultos mayores, a atender a nuestras personas con trasplante, con cáncer, con insuficiencia renal, a atender a las personas que están mucho más vulnerables. Bien. El lavado de manos me va a cortar la probabilidad de la transmisión y inmediatamente la atención médica. Y obviamente, si tuviéramos un sistema de salud adecuado, vamos a tener los medicamentos prontos para poder evitar y tratar, porque la meningitis es tratable y curable siempre y cuando va a depender del agente etiológico. Excelente información para compartir esta hora de la mañana con relación a este tema tan importante.